Buenos días, muchachos. Espera un minuto más. Sí. Eh, bueno, ya terminamos lo que es el corte uno y vamos a comenzar el corte número 2. Y ustedes ya saben su calificación. Y bueno, supongo que no hay ningún problema. Este, vamos a comenzar. Pongan allá ADA número 6, compuestos inorgánicos. Pongan ADA número 6, compuestos inorgánicos. ¿Están ahí, muchachos? ¿O nada? Nadie me respondió. Estamos vividos, maestro, estamos vividos, estamos acá. Gracias, Paulina. ¿Y el resto? Ya puede continuar dictando, maestro. Ok, gracias. Bueno, en lo que vamos a ver ahorita, en las diapositivas la van a copiar. Yo luego también aprendí el semestre pasado, en el año pasado, que nada servía, de nada servía este, que nada servía que les pase las diapositivas. Y al final porque lo complemento con el ADA. Entonces, este, van a tener que copiar, pero lo interesante de esto es que si lo copian y lo analizan, no debe darles mayor problema lo que es los temas.
Si no lo hacen, pues muy probablemente de entrada les digo, sea un cero garantizado, porque lo mismo pasa como en el ADA 3, hay 3 nomenclaturas diferentes para un solo compuesto. Aquí es 3 para uno. Y con uno que fallen, pues tienen ya el error ganado. ¿Ok? Entonces sí, pues sí, sí les recomiendo que copien las diapositivas. Sobre todo porque ahí está la manera de hacerlo. Es esta. No, química inorgánica, empieza con un apartado de qué es la química orgánica. Pues tal cual como lo dice la diapositiva, la química inorgánica estudia la composición, estructura y propiedades de las moléculas sin base de carbono. ¿Cómo que sin base de carbono? Se refiere a que puede estar el carbono, pero no es la estructura principal dentro de la molécula o dentro de la composición de la molécula que se esté hablando. Las sustancias químicas inorgánicas se encuentran en menor proporción que las orgánicas. Las orgánicas estamos hablando de pues, aquellas cuya base principal o cuya estructura principal es la molécula de carbono o elemento de carbono. Y sus compuestos se dividen generalmente en los compuestos orgánicos también, es la cual conforma en su mayoría o están formados los seres vivos, las orgánicas. Las inorgánicas pues son en menor proporción y se dividen principalmente en 4 categorías: ácidos, bases, óxidos y sales. ¿Ok? Los ácidos son aquellos que tienen una molécula de hidrógeno a la izquierda, por ejemplo, el ácido sulfúrico, como está acá, a la izquierda de toda la molécula, ácido sulfúrico. De todas maneras, ahorita que cuando veamos ácidos posteriormente, pues vamos a conocer un poco más de su estructura y podemos ver sus propiedades. Las bases son metales unidos a un anión hidroxilo, como por ejemplo el hidróxido de sodio. El ion hidroxilo es este de acá. Anión hidroxilo, perdón, es el OH, que también lo vamos a ver cuando veamos bases. Los óxidos se dividen en metálicos, también llamados óxidos básicos o anhídridos básicos, y óxidos no metálicos u óxidos ácidos o anhídridos ácidos. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro cuando empecemos a nombrar. Al reaccionar los óxidos metálicos con agua se obtienen bases. En cambio, los óxidos no metálicos que reaccionan con agua se convierten en ácidos. Pues vamos a analizar la, la, la reacción o el mecanismo de reacción por la cual se convierten igual, y eso no, pero sí vamos a ver sus diferencias, o al menos vamos a ver un ejemplo de esto que se describe aquí. Y las sales son metales combinados con un anión, no es ni óxido ni hidróxido, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es una sal. Aquí son metales los que se combinan. ¿Okay?
El concepto es sencillo, ácidos, bases, óxidos o sales, no hay más. Ya luego vamos a ver que hay subdivisiones entre ellos, pero pues realmente, realmente no debe haber mayor problema con esto. Entonces, voy a dar 2 minutos más para que copien. Bueno, hasta las 8:15 y pasamos a la siguiente. Regreso en 1 minuto. Ok, bueno, lo que sigue, los compuestos inorgánicos, según el número de elementos que se encuentren presentes en una molécula de un compuesto inorgánico, puede ser binarios, ternarios o cuaternarios. Los binarios son los que están formados por dos elementos. Los ternarios son los que están formados por tres elementos, como aparece aquí.
Aquí tenemos al hidrógeno, al azufre, al oxígeno. Aquí teníamos en binarios al hierro y al azufre. Y en cuaternarios estaríamos formados, pues, o sea, están formados pues cuatro moléculas diferentes, ¿no? O átomos diferentes. Elementos. Ejemplo, el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno en este. ¿Ok? Ejemplo, sulfuro de hierro, ácido sulfúrico y carbonato. ¿Ok? El que sigue. Eh, Vamos a ver tres tipos de nomenclatura. Está tipos de nomenclatura. Está la sistemática, la stock y la tradicional, que esta por lo general es que más se les complica. Vamos a ver las tres tipos de nomenclatura. ¿A qué quiero llegar? Que cada elemento, bueno, hay temas que tienen excepciones, ¿no? Pero por lo general, cada molécula, perdón, cada compuesto tiene su propia nomenclatura y para que esté correcto sus ejercicios deben darme el nombre correcto del mismo elemento en los tres tipos de nomenclatura. La primera es la sistemática, cópienlo bien. Consiste en la utilización de prefijos numerales griegos. Ustedes no han visto griego, están viendo latín si no me equivoco. Pero la idea es la misma. Prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Se nombra de derecha a izquierda. Aunque ustedes no hayan visto griego, estoy seguro que ya usaron esto. Mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y así sucesivamente. Y solamente aquí nos hace referencia de que el prefijo mono puede omitirse. Se sobreentiende que si hay un elemento dentro de un elemento que se menciona dentro de la fórmula, dentro de la nomenclatura, perdón, pues se puede omitir usando el prefijo, o sea, se puede omitir el prefijo mono. Se da por entendido de que hay uno. Ejemplo de ellos, tenemos al pentaóxido de dicloro. Vean que como penta se refiere al 5, penta, y como es oxígeno,
Cuando está el oxígeno de esta manera, se les conoce como óxidos a los compuestos y sería pentaóxido de dicloro, di de dos cloros. Aquí sulfuro de hidrógeno, no se pone monosulfuro, pues se entiende que hay sulfuro, nada más hay uno. Sulfuro de dihidrógeno, vean como hay dos hidrógenos. Y aquí tetrahidruro, tetra, cuatro hidrógenos de silicio. No se pone monosilicio porque es uno. Esto lo vamos a ver con los ejercicios. Copien bien esto con los ejemplos, por favor. Ya, maestro. Excelente. Claudia, Brian, ¿ya acabaron? Sí, maestro. Ok. Claudia, ¿segura? Ya terminé, Ya, profe. maestro. Ok. De verdad, prefiero que se tomen el tiempo pues, de copiarlo y ahorita cuando veamos los ejercicios vamos a retomarlo, ¿no? Cópienlo bien, porque si no se copia bien y lo estudian y leen de algo que pues evidentemente no está correcto, pues ese ejercicio sí suele, sí suele quitar muchos puntos, ¿no? De verdad espero que sea la excepción, por lo general, pero espero ustedes pues no sigan el mismo paso, ¿no? El año pasado sí me dio más trabajo todavía ver esta hada porque pues era en línea, pero esta vez ya siento yo que mejoraron la manera de cómo lo voy a impartir, entonces espero ayudarles también, ¿no? Si tienen dudas, sí es cierto, para el hada 6 que estamos iniciando y el hada 7, si tienen dudas, de verdad, pregunten, no se queden callados, por favor. Incluso vamos a meter ecuaciones, un poco de ecuaciones aquí. Tipo de nomenclatura, la siguiente es la stock. Consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este tiene número de oxidación único, no se indica.
y tenemos óxido de cobre 2. Ahorita, cuando veamos esto, veamos el primer tema, vamos a ver cómo sale este 2. Aquí es óxido de hierro 3, vamos a ver cómo sale el 3. Y óxido de aluminio 3 también, y vamos a ver de dónde sale el 3. ¿Ok? Copian esta. Todo esto parece medio extraño, pero cuando se ve el tema ya sentado pues como tal, en el... Cuando empezamos a ver los temas, la nomenclatura como tal, ahí vamos a poner en práctica esto, y van a ver que no está difícil, pero solamente hay que tenerlo en cuenta. Ya lo puede cambiar, maestro. Gracias. Vamos al siguiente. Tradicional. ¿Ok? Eh, Tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según con el número con el que actúe. Ejemplo, tenemos aquí anhídrido hipocloroso. Este es un nombre más hipo, sería el sufijo, prefijo, perdón, y oso el sufijo. Anhídrido cloroso, anhídrido clórico, anhídrido perclórico. Nada más analizar cómo pues cómo va saliendo esto, ¿no? De nuevo, aquí la parte importante, además de los ejemplos, es esta tablita. Copien esta tablita y ahorita se las explico. O más bien se los explico conforme veamos los ejercicios.
Copien la tablita así tal cual está. Hipo, oso, intermedia oso. Sí, completito. Para ser a tonto, pero ahí es donde más se confunden, en esta nomenclatura. ¿Listo, muchachos? Sí, maestro. Ok, un segundo. Yep. Permítame un segundo.
Ok. Les voy a proyectar un video que tarda poquito, tarda tanto. Y les voy a dejar posteriormente el link. Este, Les voy a dejar posteriormente el link. Y ya en su momento les marcaré una tarea al respecto. En, ¿Por qué quiero ver este video? Porque explica de manera general qué son los compuestos orgánicos y menciona cómo se forman algunos de ellos, de manera general, no de manera particular. Entonces, no tendría sentido que empecemos a ver como tal la nomenclatura si ni siquiera tenemos idea de qué es. Hace rato pues se los me expliqué, pero la verdad es que pues con palabras es difícil, ¿no? Entonces yo prefiero usar un video en el cual pueden visualizar mejor a lo que me estoy refiriendo con los compuestos inorgánicos. Les explican qué es, de dónde vienen y cómo se forman de manera general. Una vez que tenemos de ver el video, pues veríamos la parte particular, viendo tema por tema. Creo que vamos a ver, son 9 temas diferentes que debemos de ver en esta hada. Entonces, son bastantes. Esta hada obviamente nos va a llevar 2 semanas tal vez para poder verlo. En fin, se los voy a proyectar. Solamente me avisen si tiene audio. Si tienen audio ustedes. Compuestos inorgánicos son aquellos que se forman. ¿Tienen audio? Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, ahí va entonces. Los compuestos inorgánicos son aquellos que se forman por la combinación de un elemento metal, calcio, sodio, hierro, etc., con un elemento no metal, cloro, oxígeno, carbono, etc. El enlace iónico es el tipo principal de enlace en los compuestos inorgánicos, una atracción eléctrica entre el ion del metal cargado positivamente, más, y el ion del no metal con carga negativa, menos. Esta interacción es de gran fortaleza y explica muchas de las propiedades de los compuestos inorgánicos, tales como poseer puntos de ebullición y fusión altos. Por otro lado, los compuestos inorgánicos también pueden resultar de la combinación de dos elementos no metales que comparten un par de electrones, formando el llamado enlace covalente. Un ejemplo de ello es el agua, H2O. La principal diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos es que los organismos siempre contienen el elemento carbono, mientras que la mayoría de los compuestos inorgánicos no lo tienen. Otra característica principal de los compuestos inorgánicos es que no presentan enlaces carbono-hidrógeno. Tradicionalmente se ha dicho que los compuestos inorgánicos son propios de las rocas y los minerales. Sin embargo, varios compuestos inorgánicos son sintetizados por los seres vivos, pudiéndose citar como ejemplos el ácido clorhídrico, sintetizado en el estómago, y el dióxido de carbono, CO2, un producto del metabolismo corporal. Ejemplos de compuestos inorgánicos son el agua, el dióxido de carbono, la sal de mesa o el ácido clorhídrico. Propiedades de los compuestos inorgánicos. A pesar de la gran diversidad de los compuestos inorgánicos, la mayoría de ellos comparten un conjunto de propiedades comunes, pudiéndose citar las siguientes. Enlace iónico. Los elementos químicos de los compuestos inorgánicos están unidos mediante un enlace iónico que consiste en una atracción eléctrica entre partículas con cargas eléctricas opuestas, es decir, con carga positiva y negativa. Conductores eléctricos. Los compuestos inorgánicos en solución acuosa son buenos conductores de la electricidad,
debido a que se disocian en iones al disolverse en agua. Los iones son partículas cargadas eléctricamente y por lo tanto son buenas conductoras de la electricidad. Puntos de fusión y ebullición. Los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión y ebullición altos. Esto es debido a que para cambiar de estado físico se deben romper los enlaces iónicos de alto contenido energético, por lo que es necesario un suministro de energía elevado. Solubilidad en agua. Los compuestos inorgánicos son generalmente solubles en agua. Las moléculas de agua son dipolos eléctricos, es decir, poseen una carga eléctrica positiva y una negativa en sus extremos, por lo que pueden interactuar eléctricamente con los iones, partículas con carga eléctrica. El agua interactúa con los iones utilizando estos polos, lo cual favorece la solubilidad de los compuestos inorgánicos. Estado o fases sólidos. Los compuestos inorgánicos suelen ser sólidos debido a los enlaces iónicos que existen entre los elementos químicos que lo forman. Una consecuencia de esto es que las interacciones eléctricas terminan organizando los iones en redes cristalinas y por ende en sólidos cristalinos. Dureza de los cristales. Los cristales de los compuestos inorgánicos presentan una gran dureza por los enlaces iónicos que están presentes en ellos. No obstante, al ser deformados se produce el acercamiento de elementos con la misma carga eléctrica, lo cual puede originar fuerzas de repulsión capaces de romper la estructura cristalina. Baja volatilidad. Los compuestos inorgánicos suelen ser poco volátiles y no combustibles. La explicación es que estos compuestos no suelen experimentar evaporación a temperatura ambiente y están formados además por elementos químicos que no arden fácilmente. Clasificación. Tipos de compuestos inorgánicos. Los tipos de los compuestos inorgánicos suelen establecerse con base al número de elementos químicos diferentes presentes en ellos. Siguiendo este criterio, los compuestos inorgánicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Compuestos inorgánicos binarios. Son compuestos formados por la unión de dos elementos químicos diferentes. Entre ellos están óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos y las sales binarias. Óxidos. Se forman por la combinación del oxígeno, O2, con otro elemento químico. Se clasifican en óxido básico y óxidos ácidos. Sin embargo, existen otros óxidos muy característicos, entre los cuales sobresalen, por ejemplo, los peróxidos inorgánicos. Óxidos básicos. Se forman por la combinación de un elemento metal con el oxígeno. Estos compuestos originan hidróxidos, por ejemplo, el óxido férrico. Óxidos ácidos. Se forman por la unión de un elemento no metal con el oxígeno. Se caracterizan por originar ácidos, por ejemplo, el óxido brómico. Peróxidos inorgánicos. Tienen en su estructura un enlace oxígeno-oxígeno que puede combinarse con el hidrógeno para originar el agua oxigenada. O puede combinarse con un metal, por ejemplo, el peróxido de sodio. Hidruros. Pueden ser hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Hidruros metálicos. Se forman por la unión de hidrógeno con valencia o estado de oxidación, -1 con un metal. Por ejemplo, hidruro de potasio. Hidruros no metálicos. Compuestos químicos originados por la combinación del hidrógeno con valencia +1, con un elemento no metal utilizando su menor valencia. Son gaseosos y al disolverse en el agua originan ácidos, por ejemplo, cloruro de hidrógeno. Ácidos hidrácidos. Resultan de la combinación, generalmente en fase gaseosa, del hidrógeno con un elemento no metal. Por ejemplo, ácido yohídrico. Sales binarias. Se forman por la unión de un elemento metal con carga positiva y un elemento no metal,
cargado negativamente, por lo que establece entre ellos un enlace iónico. Por ejemplo, cloruro de calcio. Compuestos inorgánicos ternarios. Están presentes en ellos 3 elementos químicos diferentes, formando parte de este grupo: los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Hidróxidos. Se originan por la reacción de un óxido básico con el agua, presentando grupos hidroxilos, por ejemplo, el hidróxido cálcico. Oxácidos. Se forman por la reacción de un óxido ácido con el agua. Estos ácidos presentan oxígeno, por ejemplo, el ácido nítrico. Sales ternarias. Resultan de la reacción de neutralización de un oxácido con un hidróxido, formándose la sal ternaria y el agua. Por ejemplo, el carbonato de sodio. Compuestos inorgánicos cuaternarios. Entre ellos se encuentran las sales ácidas y las sales básicas. Sales ácidas. Se forman por la sustitución parcial de los átomos de hidrógeno de un oxácido por un metal. Por ejemplo, el bisulfato de sodio. Sales básicas. Se originan en reacciones en las cuales no se sustituyen totalmente los grupos hidroxilos por un no metal. Por ejemplo, hidroxicloruro de calcio. Ejemplos de compuestos inorgánicos. Óxido de aluminio, óxido clórico, hidróxido de potasio, hidróxido férrico, hidruro de litio, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, peróxido de litio, cloruro de sodio, fluoruro cálcico, bicarbonato de sodio, permanganato de potasio, agua, dióxido de carbono, amoníaco. Ya hemos terminado con los compuestos inorgánicos. Espero Ok. Ahí pudieron observar cómo son los compuestos inorgánicos, qué son, y y qué más, y algunos ejemplos, y cómo se subdividen, y algunos ejemplos de los mismos y propiedades. Les voy a dejar el link más adelante en el Classroom, porque luego para que se guarde y posiblemente lo puedan revisar para un trabajo que vamos a hacer. Otra cosa, voy a pasar lista rápido, por favor. Frida Yulisa, Presente. Aranza Lisset, Carlos Jaret, Presente. ok, Diego Arón, Claudia Paulina, si llegó, Johan Irak, Evelyn, Ignacio, Esmeralda. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Digan su nombre, por favor. Esmeralda presente. Esmeralda. Y el muchacho fue Johan, Evelyn, ¿quién fue? ¿Quién dijo más? Fernanda Isabel. Fernando presente. Saraí. Alejandra Viri- presente. Alejandra, ok. Natasha Viridiana. Said Natasha Anuar. presente. Alonso Fernando. Fernando presente. Gabriel Ernesto. Brian Isaac. Francis Amairani. Brian presente. Francis Amairani. ¿Quién dijo presente? Brian presente. Maestro. Brian, ok. Brian. Carolina Esperanza. Oscar Fabián. Presente. Ok, Oscar Fabián. Vanessa Elide. Valeria. Andrés Gabriel. Presente. ¿Quién dijo presente? Yo, Sus Valeria. nombres. Gracias. Valeria. Andrick. Rafael Santiago. Laila Omar. Ángela Isabel. Dana Paula. Dana presente. Ivette Ok. presente. Excelente. Alejandra Isabel.
Presente. Michelle Guadalupe, Fernanda de Los Ángeles. Ok, Michelle, Fernanda de Los Presente. Ángeles. Lombardo. Ok. Supongo que fue todos los que vinieron hoy. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profe, que tenga bonito día. Igualmente, cuídense mucho.